como todos los viernes a las 5 de la tarde en este programa, pues este programa que es para ustedes, para todos ustedes, de parte de la Iglesia Católica y de parte de la Parroquia María Reina de los Apóstoles. Qué alegría, hermanos, es estar acá, pues en este canal, para compartir la palabra del Señor, para llevar a ustedes un poco del Evangelio, una enseñanza más, así como estos varios años que tenemos ya de estar exponiendo, compartiendo con ustedes cada enseñanza. Hermanos, hoy pues en ausencia del hermano Mario, vamos a tratar de explicar por qué nosotros le decimos padre al sacerdote, a las autoridades de la iglesia, pero especialmente, ¿por qué le decimos padre al sacerdote? Hoy quiero, hermanos, que lo veamos con textos bíblicos para que usted pueda tener también argumentos como exponer la doctrina de la iglesia. Hemos expuesto, hermanos, por más de 3 años, tema a tema, un tema cada viernes, para que pues podamos nosotros ir viendo que la doctrina de la santa y única iglesia católica está en la Biblia. Hermanos, y bueno, antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor pues que nos acompañe hoy y todos los días, que me acompañe a mí, que los acompañe a ustedes, que nos dé fuerza y fortaleza para seguir en este camino. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo ve. Gracias por este día, por la vida, por el trabajo, por el alimento, por cada una de todas las cosas que tú nos provees, que tú nos regalas para poder vivir en este paraíso, para poder vivir bien como tú lo diseñaste, Señor, para cada uno de nosotros, como tú quisiste que fuéramos esos hijos privilegiados, esos hijos que gozamos de todo lo que tú creaste, Señor. Tú trabajaste esos 6 días y todo ese trabajo gira alrededor del ser humano, de nosotros que somos tu creación perfecta. Por eso, Señor Dios Todopoderoso, gracias de todo corazón, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de cruzarnos por esta tierra, por esta vida. 1, 10, 20, 30, 50, 80, 100 años. Solo tú sabes cuánto tiempo estaremos en esta vida, en esta tierra. Gracias, Señor, por todo eso y te damos gracias, Señor, también porque tú nos has guiado, porque tú nos has permitido hablar de tu palabra, hablar de ti, que es lo más importante, Señor, que tú eres el centro de nuestras vidas y debes de serlo. No hay nada más importante como tú, Señor, tú que eres el Todopoderoso. Padre, gracias, Señor bendito, y te pedimos, Señor, que nos acompañes esta hora y las 24 horas de todos los días, hoy y siempre. Que tú, Señor, seas nuestra barca, que tú, Señor, seas ese Señor que siempre nos guarda, nos acompaña, nos ilumine. Señor Dios Todopoderoso, perdónanos también por cada una de aquellas cosas que hacemos que a ti no te agradan, por cada una de esas cosas que hacemos que están fuera de tu voluntad, que están fuera de tu diseño, Señor, que está fuera de todo lo que tú nos dejaste, fuera de tus mandamientos. Perdónanos, Señor, por tantos pecados, por tantas cosas que cometemos que a ti no te agradan. Y a ti, Madre María, te pedimos que sea siempre esa madre fiel, esa madre comprensiva, esa madre llena de amor, esa madre que tiene ese gran poder para pedir por nosotros, para interceder por nosotros, esa madre que cuenta con ese poder de hiperdulía, que no lo tiene ninguno de los santos, que solo a ti se te adjudicó ese poder de intercesión que se llama hiperdulía. Y a ti, Espíritu Santo, para que nos acompañes todos los días, hoy y siempre, a cada uno de nosotros, que nos ayude a levantar, a poner de manifiesto ese espíritu
que se note en nuestra piel, en nuestras acciones, en nuestra vida. Ven Espíritu Santo y envíanos ese Pentecostés, ayúdanos a sacarlo, ayúdanos a sacar fuego, ayúdanos a sacar energía para poder inspirar a otros y a nosotros mismos, a nuestra familia, a la gente que a nosotros nos toca dirigir. Y todo esto te lo pedimos por tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, pues hermanos, queremos exponer este y muchos otros temas para que pues podamos inspirarnos, para que podamos apasionarnos por la palabra del Señor. Hermanos, esto es apasionante y debe de ser apasionante para cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver, hermanos, por qué a los sacerdotes se les dice Padre. ¿Por qué a los sacerdotes les llamamos Padre? Vamos a ver si es cierto que Dios lo prohíbe. O vamos a ver si es que algunas personas lo han entendido mal. Para comenzar, hermanos, en el contexto religioso, a los sacerdotes católicos se les llama Padre porque se les considera figuras paternas, espirituales, guías y líderes en la fe. ¿Por qué se les llama Padre? Porque se les considera figuras paternas, paterno viene de Padre, espirituales y guías y líderes en la fe. Esta tradición se remonta a los primeros siglos del cristianismo, donde se entendía que los sacerdotes eran como padres para sus feligreses en el ámbito espiritual. Bueno, hermanos, vamos entonces a ver. Hay un texto, hermanos, en donde dice esto que vamos a exponer hoy. Y es nada más un texto, pero está en la Biblia y lo habla San Mateo. Y si hay un texto, pues es palabra de Dios. Y hay que buscarle la explicación teológica. Y esa explicación teológica, qué mejor que buscarla con los padres de la fe, con los primeros cristianos. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Todas esas personas que incluso muchos que conocieron a Cristo, Pablo, Timoteo, Tito, que ya no conocieron físicamente a Cristo, pero que también son exponentes y son nuestros padres también en la fe. Pero vamos a ver, hermanos, qué nos dice Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo 23, versículo 9 dice lo siguiente: no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Hermanos, y nosotros lo cumplimos a cabalidad. Y por eso queremos ver a qué se refiere. También dice desde el 8, lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro. Hermanos, si ustedes llaman maestro al que les dio clase en la escuela, en el kinder, en el colegio, en la universidad, le llaman maestro. Sí, también Jesucristo es maestro. Porque no tienen, oiga bien, lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro. Entonces, si ustedes creen que no se les puede llamar padre a nadie, también ustedes no se dejen llamar maestro. ¿Por qué? Porque no tienen más que un maestro. Ese es Jesucristo, Dios. Y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Y vamos a ver el versículo 10. Tampoco se dejen ustedes llamar guía. Hermanos, literalmente, si nosotros lo practicáramos literalmente, habría que quitar de nuestro idioma esas tres palabras: maestro, padre y guía. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Y a ustedes le llaman guía, le llaman maestro, le llaman padre. Sí. A mí me llaman padre, sí, mis hijos.
algunos sobrinos también que dicen que soy un padre. Hermanos, vamos a leer desde el capítulo 1, capítulo 23, versículo 1 de este texto de Mateo. Vamos a ver en el contexto a qué se refiere y qué es lo que Dios, que Jesucristo, no quiere. Porque incluso, hermanos, y sabemos todos, celebramos el Día del Padre, sí. Aquí dice que no se le llame el Padre a nadie, pero sí hay que celebrar el 19 de marzo el Día del Padre. Entonces, hermanos, ¿será que lo hemos entendido mal? Vamos a ver qué dice Mateo 23 del 1 en adelante. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos, para todos. Habló para el pueblo y para sus discípulos. Habló para los que no lo seguían y para los que lo seguían. Los discípulos son los que siguen a alguien. Oigan bien, versículo 2. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Resulta, hermanos, que Moisés fue un guía, fue un profeta que guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, lo guió. Pero ella dice que no le llamen guía a nadie. Bueno, ¿a quiénes está dirigiendo Jesucristo? Ya lo dijo, los maestros de la ley y los fariseos. Jesucristo se dirigió al pueblo como también a sus discípulos, a todos. Y les explica, los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. En el tiempo de Jesucristo ya no estaba Moisés, hacía más de 1000 años había muerto. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Hagan lo que les ordenan al pueblo, a sus discípulos, pero no los imiten en lo que hacen. ¿Por qué? Cristo lo va explicando. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas, hermanos. ¿Se imaginan cómo eran los fariseos de hipócritas? Y hoy estamos rodeados, llenos de fariseos hipócritas también, que mandan al pueblo, a sus discípulos, a los que lo siguen, a levantar pesadas cargas, incluso a llevarle la 10ª parte, ¿por qué no?, de su plata a ellos. Pero ellos, hermanos, pulcros, nítidos, externamente, no quieren ni poner un dedo en la carga, no, porque se van a ensuciar. Pero mandan al pueblo a hacer el trabajo. ¿Para qué? El pueblo los mantenga y les lleve la plata a ellos. Eso es lo que Jesucristo no quiere. Preparan pesadas cargas, preparan las cargas. Y no solo es carga física, cargas espirituales, cargas de todo tipo. Cargas incluso morales. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, no sobre las espaldas de ellos. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas, no se van a ensuciar. Eso es lo que no quiere Jesucristo. Que nosotros queramos ser esos padres que oprimen, que le ponen el pie opresor a la gente en el cuello para que hagan todo lo que nosotros decimos y nosotros ni siquiera poner un dedo en la carga. Eso es lo que Dios no quiere. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto, pulcros, nítidos, con corbatilla, con saco, bien vestidito, bien chinoleadito, bien peinadito, pero el pueblo se está matando y el pueblo incluso está dejando de alimentar bien a sus hijos por alimentar a esta gente. Por eso se dirige primero a los maestros de la ley y a los fariseos. Perdonen, hermanos, pero hay que exponerlo. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas.
Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro, guía. Ah, no, pero de los maestros mucha gente no habla y de los guías, porque así se les llama a ellos. Ah, pero como padre le llamamos a los sacerdotes, eso sí no hay que hacerlo. No, hermanos. Por eso se lo queremos exponer hoy con textos bíblicos que no se refiere a la palabra literal, no llamen padre. Se refiere a que nosotros no nos comportemos como esos padres que no queremos tocar la carga ni con un dedo, no nos queremos ensuciar, pero queremos meter al fango al pueblo para que el pueblo nos sirva, nos traiga lo que ellos pueden producir, lo que ellos pueden devengar, que nos lo traigan a nosotros y nosotros ni siquiera tocar la carga con un dedo porque somos pulcros. Hermanos, lo que, por eso dice, les agrada que los saluden en las plazas. Hermanos, los sacerdotes los han visto como caminan, de la manera más sencilla, de la manera más humilde. Pero a los fariseos y a los maestros de la ley les agrada que la gente los salude en las plazas y que la gente los llame maestro. Por eso dice, lo que es ustedes no se dejen llamar maestro porque no tienen más que un maestro. El maestro es Dios, pero es el maestro espiritual. Es el maestro celestial del cielo. Maestros hay en la tierra. Puedo llamar maestro terrenal, maestro en la enseñanza teórica, práctica, de una clase, de una materia, a los que me enseñaron. Y si él sabe algo que yo no lo sé y me enseña, pues él es maestro. Y todos ustedes son hermanos. Todos ustedes nos está poniendo en igualdad de condiciones. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, el que está en el cielo, hermanos. Él es el Padre celestial, pero en la tierra nosotros tenemos padres terrenales y también tenemos padres que nos guían en lo espiritual, y esos son los sacerdotes. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ¿por qué? Ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande, y lo pone así como, con esto resumimos, el más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado y el que se rebaja será puesto en alto. El sacerdote no dice llámenme padre, no, nosotros sabemos que lo debemos de llamar padre porque él nos ha engendrado en la fe y en lo espiritual. Y por eso vamos a empezar con consejos de los proverbios. Proverbios 3, 11 y 12 dice así: Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé. No te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. ¿Y para qué está llamando Dios padre de un hijo que reprende? Así como un padre, nos está refiriendo a Dios. Está diciendo que Dios Padre, que no despreciemos las advertencias de Dios, de Padre. No te rebeles contra su reprimenda, contra su corrección. Porque el Señor corrige al que ama. El Señor corrige al que ama, sí. Así como un padre, y lo compara con un padre carnal, con un padre de hijos. Así como un padre reprende al hijo que quiere. Aquí Dios, Yahvé Dios, está llamando padre al que tiene hijos. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Proverbios 15:5. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 5. El tonto menosprecia la corrección de su padre. Y no es que no hay que llamar padre a nadie. Y no es que Dios lo prohíbe. No, Dios no lo prohíbe. Dios lo que no quiere es que nosotros tomemos
como padre a un hombre que le demos el puesto de Dios. Si nosotros nos cegamos en que lo que dice un hombre eso es y despreciamos la palabra de Dios, hermanos, lo estamos poniendo por sobre Dios, y Dios eso es lo que no quiere. Así tampoco quiere que los padres o los que se hacen llamar padres, como le llamaban los fariseos y los maestros de la ley, que se tomen ese rol como padres y vamos a tener oprimido al pueblo con la bota opresora. No, no es así. Dios quiere que nosotros como padres seamos buenos padres, comprensivos, misericordiosos, que tengamos compasión de nuestros hijos y de todos, que no nos comportemos como los maestros de la ley y los fariseos. El tonto menosprecia la corrección de su padre. El sensato toma en cuenta las advertencias de su padre. Entonces Dios nos está diciendo que sí tenemos padres aquí en la tierra, pero ya les expliqué qué es lo que teológicamente Dios nos quiere dar a entender cuando dice que no llamemos maestro, que no nos dejemos llamar maestro, que no llamemos padre y que no nos dejemos también llamar guía, o que no llamemos guía. ¿Qué más nos sigue diciendo? Vamos a ver qué nos dice Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así, Pablo a los Efesios. Dice, Efesios 6, 4. Y ustedes, padres, como dijo Pablo ya en el Nuevo Testamento, y ustedes, padres, y no es que no dice, y no es que la doctrina fuera de la Iglesia Católica dice que no se llame padre a nadie. ¿Y por qué padre? ¿Y por qué Pablo llama padre a la gente de Éfeso? Y esa gente de Éfeso hoy es la gente de todo el mundo. Vean otra vez. Dice Pablo, y ustedes padres, le está yendo a los Efesios, no sean pesados con sus hijos. Consejo. Le llamó padre Pablo a los padres de los muchachos de Éfeso. Sí, les llamó padre. Y no es que la doctrina, hay otro tipo de doctrina que dice, no llame a padre a nadie en la tierra, porque hay un solo padre. Hermanos, Pablo nos está diciendo, sí hay padres terrenales, pero el Padre celestial es el Señor. No sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos, usando las correcciones y advertencias que pueda aspirar el Señor a ustedes, padres. Bíblicamente, tómele un pantallazo, hermano, ahí para que usted lo pueda ver. Y aquí tenemos puros textos del Antiguo Testamento, pero ya vamos a ver también otros más del Nuevo Testamento. Bíblicamente se usa el término padre aplicado a los hombres con cierta regularidad. José dice, vamos a ver qué dice José. Dios me ha puesto por padre de Faraón. Génesis 45, 8. Si no me cree a mí no hay problema, hermano, pero si no me cree a mí, búsquelo en la Biblia. Y si no le cree a la Biblia, pues allí es otra cosa. José dice, Dios me ha puesto por padre de Faraón. Génesis 45, 8. Job dice que él fue un padre para los menos afortunados. ¿Quién lo dijo? Job, un gran hombre de Dios. José, un gran hombre de Dios. Job, otra vez vamos con Job, 29, 16. Dios nombra a Eliaquín padre. Isaías 22, 20, que es la profecía del Santo Padre, del Santo Papa. Y esto no es solo en el ámbito moral, también en el espiritual. También en el espiritual, y ya vamos a seguir viendo. Eliseo llama a Elías padre. Padre. Cuando éste es elevado y es luego llamado él mismo padre. Luego por el rey. Segunda de Reyes 6:21. Tómele un pantallazo, hermano, para que usted lo pueda ver en las sagradas
escrituras. Y no es que somos bíblicos. Bueno, aquí está. ¿Cuántas veces? Allá hay un texto que dice no llamen padre. Y aquí hay un montón de textos que en donde la Biblia dice que se le llama padres. Bueno, qué maravilla, hermanos. Qué maravilla es poder ver estos temas con textos bíblicos. Vamos a ver hoy en el Nuevo Testamento. Muchas gracias, hermano Wilmer. Mire, estamos atentos. Gracias. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús habló, ojo, oído, cuando Jesús habló, no se hablaba de forma literal. Y de ello hay muchas pruebas. Hermanos, literal es lo que nosotros leemos así, como está escrito. Y entendemos así como está escrito, eso es literal. Cuando Jesús habló no se hablaba de forma literal y de ello hay muchas pruebas. Ojo, hermanos, tómenle un pantallazo. Vayan y hagan discípulos de las naciones. Mateo 28, 19, 20. Vayan y hagan discípulos de las naciones. Esto lo habla Mateo 28, 19, 20. Vamos a seguir viendo. San Pablo habla de su ministerio y dice, por eso fui constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles. Y no dice allá que no se deje nadie llamar maestro. ¿Y por qué Pablo se llama maestro? Por eso fui constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Primera de Timoteo, así, un poco superficial. Primera de Timoteo 2, 7, 2. Dice así. Segunda de Timoteo 1, 11. Ustedes lo pueden encontrar ahí. La posición de maestros es creada por Dios. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero, maestros. ¿Quién lo dice? Lo dice con las cartas de Pablo a Timoteo. La posición de maestros no es creada por Dios. Y nos dice allá, no se dejen llamar maestros. Y el mismo Dios la pone. Entonces, hermanos, cuando ustedes ven que algo como que se contradijera, no es que se contradice. Es que nosotros no hemos entendido la razón teológica. Dios lo que no quiere es que nosotros nos sintamos superiores a los demás. Allá los viene poniendo cuando decía Mateo 28, 19, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Los está poniendo como maestros, como guías, como padres en la fe. Jesús llamaba la atención a los fariseos y a los líderes judíos que amaban los títulos y las consideraciones. Ellos amaban, hermanos, que a ellos, por eso dice que a ellos les encantaba sentarse en los primeros asientos. Teológicamente significa, les encantaba que la gente los tuviera como maestros, como guías. Pero como a ninguno se le llama padre, entonces muchos toman la palabra padre para decir, no le llamen padre al sacerdote. Lo están poniendo literal cuando teológicamente no es literal. Jesús llamaba la atención a los fariseos y a los líderes judíos que amaban los títulos y las consideraciones. Mateo 23, versículos 6 y 7. Daba una respuesta a los orgullosos y ponía en evidencia que éstos habían tomado el puesto de Dios al querer dejar de lado que Dios es la fuente de toda autoridad. Hermanos, si nosotros nos ponemos como maestros y queremos tener al pueblo bajo nuestra bota opresora, nosotros nos estamos poniendo sobre Dios incluso. Sobre Dios. Estamos desestimando las enseñanzas de Dios y nos estamos poniendo por sobre Él. Jesús no critica al llamar padre a aquellos que lo son espiritual o materialmente, y ya vimos algunos textos, sino a los que se hacen llamar así
sin merecerlo. Dios lo que no quiere es lo que les explicábamos, es que nosotros nos creamos superiores al discípulo, porque allá mismo nos decía, porque todos son hermanos. El asunto está en no mirar a los líderes como seres casi divinos y hacer de ellos nuestra seguridad, pues eso es darle el lugar de Dios a los hombres. Eso es idolatría, hermano. Cuando Dios dice una cosa, pero viene un hombre y dice otra, y le creemos a los hombres y no a Dios por medio de las Escrituras, eso es poner a los hombres como seres divinos e idolatrarlos. Y eso, hermanos, nosotros sabemos que los sacerdotes son nuestros guías espirituales, pero que ellos también son humanos que sienten, que se equivocan, pero que son las personas expertos. Hermanos, el doctor es experto en curar, el abogado es experto en defender, en leyes, el licenciado es experto en números, el agrónomo es experto en cultivos, el arquitecto es experto en edificios, el civil es experto en edificios, y los sacerdotes y los obispos son expertos en lo espiritual, hermanos. Créamelo, o si no lo creen no hay problema, ellos son los expertos, por eso son nuestros padres en lo espiritual. Y nosotros debemos de respetarle su ministerio. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo le habla a Timoteo como a su hijo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Qué le está diciendo Pablo cuando le dice que es mi hijo amado? ¿Era hijo carnal de Pablo, Timoteo? No, no. Entonces era hijo espiritualmente, en lo espiritual. Oigan bien, hermano, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Pablo envía a Timoteo. No nos podemos enviar nosotros solos, tenemos que ser enviados por alguien que tiene la sucesión apostólica por medio de imposición de manos y por medio de la iglesia de Cristo. Desde Cristo, Cristo envió a sus apóstoles, los apóstoles enviaron a otros y otros hasta el día de hoy. Los verdaderos apóstoles son los obispos y los obispos y los sacerdotes, pues apóstoles en segundo grado, servidores de los obispos. Pero veamos esto nuevamente. San Pablo le hablaba a Timoteo como a su hijo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Pablo envía a Timoteo, que es mi hijo. Le está diciendo, yo soy su padre en lo espiritual. Así le está diciendo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Y por qué lo adopta como su hijo espiritual? Porque es fiel en el Señor. Y por eso tenemos nosotros como padres espirituales a los sacerdotes, porque ellos pues buscan la forma de ser fieles al Señor, en el Señor. Primera de Corintios 4:17. Primera de Timoteo 1:2. Primera de Timoteo 1:18. No es un texto, son muchos. Segunda de Timoteo 2:1. También se llama Padre, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Filipenses 2:22. Está diciendo Pablo que él es el Padre, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Podrán tener 10,000 maestros, hermanos. Tan claro, tan claro. Póngale ojo a esta, Primera de Corintios 4:15. Dice Pablo, ¿a quiénes? A los corintios, y los corintios somos hoy todos. Podrán tener 10,000 maestros. Y nos dice pues allá Mateo que no se le llame, que no nos dejemos llamar maestros. Y ya les expliqué por qué. Es porque hay un solo maestro en el cielo. Es el maestro de los maestros, es el Padre celestial, es el guía celestial. Pero Pablo dice, 1 Corintios 4:15,
Podrán tener 10,000 maestros que los instruyan acerca de Cristo. Pero padres no tienen muchos. Y cuando no tienen muchos significa que hay varios. Pero padres no tienen muchos. El único padre que tienen soy yo. Porque dice Pablo que el único padre que tienen es Él. ¿Es palabra de Jesucristo? Sí, por medio de Pablo. Pero Pablo está diciendo, el único padre que tienen soy yo. No está diciendo Pablo, el único padre que tienen es Dios. No. Pero Pablo mismo lo explica. ¿Por qué él es padre espiritual de estas personas? Pues cuando les anuncié la buena nueva, lo está hablando Pablo en sentido personal. Pues cuando les anuncié la buena noticia de Jesucristo, ustedes llegaron a ser mis hijos. Entonces Pablo es el Padre espiritual porque escucharon la buena noticia de él. Por eso, ¿y qué era Pablo? Pablo era sacerdote, hermanos. ¿Dónde lo dice? Allá cuando está oficiando la misa, 1 Corintios 11:23 en adelante. Dice Pablo, porque yo he recibido del Señor lo que a mi vez les transmito, que el Señor Jesús, un día antes de su pasión, tomó pan y dando las gracias, tomó pan y lo partió y lo dio y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Qué está haciendo Pablo? Poniéndose como sacerdote a la manera de Melquisedec, ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que hace el sacerdote, el Padre espiritual. No es mi Padre carnal. Hermano, ¿puedo llamar a mi Padre en paz descanse? ¿Lo puedo llamar Padre? Sí. Y si lo llamo papá, lo estoy llamando Padre, porque es sinónimo. Y si lo estoy llamando Papa, es Padre, porque son sinónimos. Hermanos, pero mi Padre carnal es el Padre celestial, no, aquel es otro. Y es el único a quien nosotros debemos adoración, a nuestro Padre celestial. Era común entre los primeros cristianos que quienes predicaban el Evangelio, oigamos bien, era común entre los primeros cristianos que quienes predicaban el Evangelio, quienes anunciaban la buena nueva, eran considerados padres de las comunidades que formaban. Eran ellos los que debían dar a esas comunidades el Evangelio, las enseñanzas, la doctrina, los sacramentos, etc. Lo mismo que hacen hoy en día los sacerdotes. Hermanos, los obispos también son sacerdotes con un grado de obispo. El Papa fue sacerdote y sigue siendo sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, con el grado de obispo y papa. Lo mismo que hacen hoy en día los sacerdotes. Ya estoy listo para ir a visitar por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero. Me interesan ustedes, no le interesa el dinero, le interesa la gente, al verdadero sacerdote, al verdadero Padre espiritual, no Padre celestial, Padre espiritual, no su dinero. A fin de cuentas, no son los hijos los que deben juntar el dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos. 1 Corintios 12:14, ahí está, hermano, en el Nuevo Testamento. Jesucristo, Mateo, es en el tiempo de Cristo. Pablo escribe y predica 30 o más años después de Cristo. Comienza su apostolado aproximadamente 30 años después de Cristo. Y está diciendo, son mis hijos, soy su padre. Los católicos, nosotros, con mucha sinceridad, hermano, con una fe sincera, como dice Pablo a Timoteo, creo, debemos de ser, hermanos, nosotros
Debemos de ser unas personas con una fe sincera, una fe no fingida. Esa fe fingida es cuando queremos aparentar que nosotros y somos maestros, que nosotros y somos guías, y le ponemos la bota al pueblo y le quitamos su dinerito, que con eso van a comer los hijos, y los tenemos bajo la bota opresora, trabajando para nosotros, y no queremos tocar y ensuciarnos. No queremos tocar las cargas ni con un dedo ni ensuciarnos. Los católicos llamamos a los sacerdotes padres, pues por las aguas del bautismo nos engendran en Cristo. ¿Quiénes son los que nos bautizan? Los sacerdotes. Nosotros los delegados no bautizamos porque esto es un ministerio sacerdotal. Al menos que en estado de muerte podemos nosotros, los delegados, hacer algo. Yo soy delegado. Los católicos llamamos a los sacerdotes padres, pues por las aguas del bautismo nos engendran en Cristo. Y como dijo San Pablo, actúan como padres en el Espíritu. Así lo expone y lo dice San Pablo, hermanos. ¿Cómo nosotros no vamos a llamar a los sacerdotes padres si se desviven, se desgastan, trabajando 24/7, sin salario? Si nosotros, hermanos, vamos a buscar a un sacerdote para que le vaya a dar los santos óleos, la confesión, la comunión a alguien que está en lecho de muerte, hermanos, ellos están al servicio del pueblo, al menos que esté grave, que esté enfermo y no pueda, pero ellos, hermanos, lo hacen con todo el gusto porque son nuestros padres que nos han engendrado en lo espiritual. Bueno, hermanos, qué maravilla, qué maravilla poder hablar, poder ver estas cosas con texto bíblico. ¿Qué nos dice Proverbios? Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 13, versículo 1. Un hijo sabio atiende los consejos de su padre. Un burlón no toma en cuenta los reproches. Un hijo sabio atiende los consejos de su padre. Otra vez padre. Y no es que no hay que llamar padre a nadie. Y el mismo palabra de Dios, por medio de sabio Salomón, el más sabio de toda la historia. Y el sabio de sabios es Dios. Pero Salomón está diciendo que un hijo sabio atiende los consejos de su padre. No llames padre a nadie, no es literal. Es que no debemos deber a nadie en la tierra, ni darle el puesto de Dios a nadie en la tierra, porque Padre Celestial es Dios. ¿Qué nos dice? Vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 26. Miren, hermanos, lo hacemos así espontáneo, vamos buscando las lecturas porque así es nuestra forma de llevarles enseñanzas y llevarles la palabra del Señor. San Lucas capítulo 14, versículo 26 dice: si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre, y Lucas diciendo, llamando padre, Lucas aquí hubiese dicho, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su progenitor, al que lo engendró. Pero Lucas a toda costa tenía que evitar esta palabra padre, porque no llamen padre a nadie en la tierra. No, hermanos. Tenemos que nosotros ver con ojos espirituales, hermanos. Ver con la mente. El corazón nos puede engañar. Veamos con la mente, con esa masa que Dios nos ha dado tan maravillosa para que nosotros podamos captar ideas. Y escuchemos, hermanos, de nuestros padres espirituales. Hermanos, Dios es tan maravilloso que nos dio una boca para hablar y nos dio 2 oídos para escuchar
teológica y literalmente el Señor nos está diciendo que hay que escuchar más que hablar. Solo tenemos una boca y tenemos dos oídos. Si alguno quiere venir, dije Lucas, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre, ¿qué nos quiere decir Dios? Si alguno quiere venir a mí, pero le toma más importancia a su padre y no lo deja para después de mí, y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Tenemos que estar claros, hermanos, que Dios sobre todas las cosas. Dios debe de estar por sobre todas las cosas. Y por eso nosotros estamos claros que Padre Celestial es Dios. Que Padre terrenal es nuestro Padre que nos engendró. Y nuestros padres espirituales en la tierra son los sacerdotes y los obispos. Mateo capítulo 1, 2 y 6 dice así. Abraham fue padre de Isaac. Y no dice que nos llamemos padre a nadie. No, hermanos. No. Abraham fue padre de Isaac. Y Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de Judá. Hermano, póngale la lupa a la palabra padre. ¿Cuántas veces dice padre en estos textos? Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Jesé fue padre del rey David. Fue padre. Y lo está diciendo Mateo, explicando. Mateo hubiera quitado estas tres palabras que mencionan padre. Hermanos, nosotros debemos de tomar nuestros roles como padres sin saber que no podemos pisotear a nadie, ni peor a nuestros hijos. Mateo 10:21. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten. Y el padre a su hijo. Otra vez padre. Y allá dice que no llamen padre. Y el padre a su hijo. Y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Contra sus padres. Póngale el ojo a la palabra y el oído a la palabra padre. Entonces, hermanos, todos llamamos padre a nuestro padre terrenal. Ah, no, pero al sacerdote no hay que llamarlo. No, no es así. Mateo 10, 35, 37. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre. El que ama a su padre, otra vez padre, o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su padre, se está refiriendo al padre que nos engendró. Que nos engendró como personas, como humanos. Pero también, hermanos, ya le leí varios textos en donde se refiere a nuestros padres en la fe, como decía Pablo. Yo he adoptado algo así a Timoteo como mi hijo, pues lo engendré en la fe. Mateo 13:52. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia. ¿A quién se parece un maestro en religión cuando ha instruido a alguien? A un padre de familia. Entonces es un padre espiritual. Mateo 15:4. Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre. Hermanos, y si Dios prohíbe, no llamen a nadie padre, ¿y qué está diciendo y qué está haciendo Dios llamando padre? Hermanos, es que nosotros debemos de entenderlo de una manera espiritual. Hay tres formas de entender la Sagrada Escritura, hermanos. Hay tres formas de estudiarla. Literal, que es como los hermanos no católicos toman estos textos. O el texto de Mateo 23:9, no llamen padre a nadie. ¿Cuántos textos les vamos mencionando aquí en donde Dios mismo llama padre?
Mateo 15:4. Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre, otra vez padre, o a su madre. Mateo 15:5. En cambio, según ustedes es correcto decir a su padre o a su madre. En cambio, según ustedes es correcto decir a su padre o a su madre. Según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre. Lo está diciendo Jesucristo, Dios, por medio de Mateo. De Mateo. Nos quedan unos minuticos todavía. Lucas, Nuevo Testamento, puro Nuevo Testamento, hermano. Ustedes pueden tomarle su pantallazo. Entonces gritó, Padre Abraham, recuerda cuando el rico Epolón, que Epolón no era un nombre, Epolón significa banquetero, comelón, porque el que está en el castigo eterno pierde hasta su nombre. Bueno, pero esa es otra enseñanza. Lucas 16:24. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. ¿Y para qué le llaman padre si no hay que llamar a nadie padre, solo a Dios? ¿Y para qué fue escrito esto? Ya sabes los mandamientos, le dijo al joven rico, creo que fue allí. No, sí, al joven rico, no cometerás adulterio, no mates. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces llevamos viendo que el mismo Dios dice que viene mencionando que tu padre y tu madre? Hechos 7:2. Esteban respondió, hermanos y padres, escúchenme, hermanos y padres, hermanos, cuando esta gente habla así, está poniendo un grado, una distancia. No es igual decir padres que decir hijos, o que decir hijos y que decir padres. No, debemos de respetar a nuestros padres, tanto terrenales, tanto espirituales, como a nuestro Padre Celestial. Hechos 7:4. Después de la muerte de su padre, otra vez, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora. Después de la muerte de su padre, ¿cuántas veces vamos mencionando? Padre, 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 Padre y Padre. Para que ustedes, hermanos, puedan ver cuántas veces dice la Biblia. Y hay muchos textos más, hermanos, en donde el mismo Dios viene diciendo que honremos a nuestros padres, que ayudemos a nuestros padres, que tantas cosas. Bueno, otros más. Vamos a ver cuánto nos quedan. 2 minutos. Vamos a leer lo último. Job, Hechos 7:15. Job entonces bajó a Egipto, donde murió él y más tarde también nuestros padres. Hechos 7:19. Este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres que abandonaran a sus hijos recién nacidos. Hechos 7:20. Durante 3 meses fue criado Moisés en la casa de su padre. Amram era el padre de Moisés. Hechos 7:32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres. Hechos 7:38 y nos vamos. Este es el que estaba con nuestros padres en la asamblea del desierto. Hermanos, un solo texto dice allá de Mateo 23:9, no llaméis padre a nadie en la tierra. ¿Por qué? Está dándonos a entender que a nadie le demos el grado de Dios en la tierra y que de nadie nos dejemos oprimir y que de nadie nos dejemos dominar tanto así que ellos no quieren tocar ni con un dedo una carga, ni ensuciarse, pero que el pueblo, por eso Dios se dirigió a todo el pueblo y a sus discípulos, a todos. Hermanos,
hemos tratado de exponerle de la mejor forma clara posible a qué se refiere las Sagradas Escrituras y por qué nosotros le decimos Padre a los sacerdotes. Un saludo a Josué Moreno hasta Corralitos, a Ignacio Gutiérrez, que hoy anduvimos un buen rato juntos, y a todos los que escuchan este programa. Hermanos, que el Señor y Madre María nos ayude a seguir en este camino, a seguir adelante. Hermanos, el Evangelio se abrió. Las nuevas generaciones tienen el Evangelio en sus manos, en los teléfonos. Ánimos, estudien con los verdaderos padres, los sacerdotes y los obispos. Y eso es lo que el mundo no quiere, que nosotros tengamos por padres a los verdaderos padres en la fe, que son los sacerdotes. Será hasta el próximo viernes, hermanos, que la Santísima Trinidad y Madre María les guarde y les acompañe todos los días. Hoy estaremos donde la hermana Trinidad Flores, en Los Cascabeles, a las 7 de la noche, pues celebrando y dando una enseñanza. Saludos a todos, hermanos, y que el Señor y Madre María les guarde y los acompañe todos los días. Hasta la próxima. Ha finalizado el programa apologético ¿Por qué soy católico? Pero la invitación es para que siempre nos encontremos la próxima semana aquí en Canal 34. Los hermanos Mario Fuentes y Rodolfo Euseda, fieles de la parroquia María Reina de los Apóstoles, nos acompañarán en nuestras dudas sobre nuestra fe católica. Hasta la próxima semana.